es Roger Rodríguez, estudiante de séptimo semestre de Medicina de la Universidad de los Andes, y hoy voy a hablar sobre la colitis ulcerativa. Cuando nos referimos o hablamos de enfermedad intestinal inflamatoria, nos referimos a la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas son enfermedades que no tienen una etiología bien precisada y que son muy propensas a la cronicidad. Este tipo de enfermedades tienen varios diferenciales. Dentro de los diferenciales de la colitis ulcerativa está la colitis isquémica, la colitis aguda infecciosa, la pseudomembranosa o la mediana. Em, esta afección aparece primeramente en casos aislados hace muchos años, pero en la segunda mitad del siglo XIX es cuando su presentación clínica atrae el interés médico y se toma en cuenta como una identidad o una entidad bien definida. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, esta varía en una forma importante según su distribución geográfica y sus variaciones etnorraciales, siendo de mayor incidencia en Reino Unido, Estados Unidos, también en el norte de Europa y Australia, y de menor incidencia en Asia, Japón y Sudamérica. Los estudios también han demostrado que hay una mayor incidencia en la raza blanca que en la raza negra y más en mujeres que en hombres. De igual forma, esta puede ocurrir a cualquier edad, pero tiene una incidencia máxima entre la segunda y la tercera década de la vida. En cuanto a la parte genética de esta enfermedad, se acepta que el 15% de los pacientes tiene al menos un familiar de primer grado que padecen la enfermedad, aunque la incidencia familiar puede ser mayor en la enfermedad de Crohn. Hay algunos estudios que nos sugieren que existen genes que participan en la adquisición de esta enfermedad, aunque se haya demostrado que esta no tiene un sentido de herencia mendeliana. Por ejemplo, existen genes de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad que juegan un papel en la susceptibilidad de la enfermedad. Por ejemplo, el HLA-DR2 ha sido aceptado o ha sido asociado con la colitis ulcerativa. También se ha encontrado locus de susceptibilidad para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa en el cromosoma 16. De igual forma, se han realizado estudios que han encontrado relación de la enfermedad con diferentes anticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos o los que llamamos ANCA. Sin embargo, no se conoce actualmente qué antígeno es el que hace reaccionar a estos anticuerpos. En cuanto a la etiología de la enfermedad, no existe un agente etiológico causante de la colitis ulcerativa, pero se han informado diferentes factores que pueden llegar a propiciarla. Por ejemplo, la infección, pues la microflora tiene una relevancia importante en la patogenia de la enfermedad. La alergia, pues esta aseveración ha sido reforzada por el hecho de que los ataques severos pueden ocurrir estando el paciente en alimentación parenteral y también por el hecho de que los síntomas no mejoran cuando se desfuncionaliza el colon mediante la ileostomía. Existen también factores ambientales como la dieta, los anticonceptivos orales o el tabaco que tienen relación con toda la patogenia de la enfermedad. Por último, se pueden mencionar otros agentes o unos agentes etiológicos potenciales, pues la enfermedad inflamatoria intestinal se produce por activación de la respuesta inmune. Por lo tanto, para que haya una activación de la respuesta inmune requerimos un antígeno que lo desencadene. Esta respuesta de activación se localiza en el tracto gastrointestinal, donde la mayor parte de la carga antigénica es de origen dietético o de origen microbiano. En cuanto a la patología de la enfermedad, hay que recordar que esta es tiene una relación multidireccional entre factores genéticos, respuestas inmunes, ya sea innatas o adaptativas, y factores microbianos y otros ambientes. En esta, las células plasmáticas liberan o secretan inmunoglobulina A en la superficie de la mucosa. También las células T inmaduras maduran hacia linfocitos TH, ya sea tipo 1, tipo 2 o 17, que son linfocitos proinflamatorios. O si bien las células T reguladoras, que son antiinflamatorias, dependiendo del ambiente, pueden llegar a liberar interferón alfa o algunas interleuquinas. Dentro de toda la patogenia de esta enfermedad, existen una gran cantidad de citoquinas inflamatorias que se encuentran en toda esta parte del ambiente gastrointestinal. Estas
Pueden ser producidas también por células presentadoras de antígenos, células del estroma, células epiteliales y neutrófilos, que junto a la interleuquina 1, interleuquina 6 y la interleuquina 23 conducen a una expansión de las células Helper 17. Estas inducen a las células tanto epiteliales como a las células estromales a expresar incluso más aún citoquinas proinflamatorias. De esta forma se promueve el reclutamiento de neutrófilos y se acelera la inflamación local. Básicamente, al mirar todo este contexto microscópico, vemos que la colitis ulcerativa se caracteriza por una inflamación difusa de la mucosa, con poca alteración de la submucosa. En eso podemos resumir toda esta parte de la patogenia. Durante la fase aguda de esta enfermedad, como había mencionado anteriormente, las células inflamatorias que predominan son los neutrófilos. De esta forma, hay una dilatación y congestión de los vasos de la mucosa y la submucosa, lo cual lleva a una distorsión de las criptas y presencia de abscesos con exudados fibrinoinflamatorios. Ya en la parte crónica de la enfermedad hay una presentación diferente, pues las células que predominan son las células plasmáticas y los linfocitos. Hablando macroscópicamente, en el estado inicial de la enfermedad, como se menciona anteriormente, no hay tanto compromiso de la submucosa, por lo tanto es una enfermedad que se confina usualmente a la parte de la mucosa. Por eso, la pared del intestino tiende a parecer o tener una apariencia colónica normal. En estudios de imágenes, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, podemos ver una mucosa congestiva, granulosa, aterciopelada y friable, que tiene erosiones superficiales y ulceraciones diseminadas sobre toda esta mucosa anormal. Las úlceras en general dentro de la enfermedad son de apariencia regular, pero pueden haber úlceras lineales. En cuanto a la sintomatología de la colitis ulcerativa, los síntomas cardinales de esta son el sangrado rectal y la diarrea. Sin embargo, también es posible la aparición de dolor abdominal y tenesmo teniendo en cuenta eh, el cuadro clínico. Es importante tener en cuenta que estos síntomas son modificados por el estadio de la enfermedad, la extensión de esta y la severidad de todo el proceso. El sangrado al principio puede ser imperceptible, pero este tiende a aumentar objetivamente. Otras veces puede haber un sangrado de forma abrupta, severa, puede tener presencia de fiebre y diarrea incontrolable, con evacuaciones mucopurulentas, dolor abdominal fuerte, manifestaciones de toxemia. La causa principal del síntoma de la diarrea es la exudación y la secreción de moco y sangre. En casos leves, esta diarrea mucosanguinolenta es escasa y con poca materia fecal. En cuanto a los otros síntomas asociados, el tenesmo rectal en algunas ocasiones puede ser manifestado como un síntoma muy molesto. Y el dolor abdominal tiende a ser un poco más común, sin embargo puede estar ausente dentro de la enfermedad. En cuanto al curso clínico, la clasificamos como colitis ulcerativa leve, severa o moderadamente severa. En la enfermedad leve es la forma más común de la enfermedad y son el 60% de los pacientes. En este cuadro clínico hay menos de 4 evacuaciones durante el día, un sangrado mínimo y no hay manifestaciones sistémicas, es decir, no hay fiebre. También la velocidad de sedimentación es menor a 30. Este tipo de enfermedad tiende a localizarse solamente en los segmentos distales del colon como rectos o sigmoides. La enfermedad severa hace parte del 15% de los pacientes y esta tiene un inicio de forma brusca y tiene una rápida proliferación de los síntomas. En esta hay una diarrea profusa con más de 6 evacuaciones y hay un sangrado importante. La temperatura tiende a ser mayor a 37,7 grados centígrados, por lo tanto hay síntomas sistémicos. También puede haber taquicardia con pulsos superiores de 90 latidos por minuto. Por el sangrado importante puede haber una caída de hemoglobina por debajo del 75%. La velocidad de sedimentación aumenta o llega a ser mayor de 30 y al examen físico tenemos una distensión y sensibilidad abdominal aumentada. Al realizar laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, anemia hipocrómica o hipoalbuminemia.
La enfermedad moderadamente severa tiende a ser el 25% de los pacientes y es una zona intermedia entre los dos tipos de enfermedades mencionados anteriormente. La presentación de este tipo de enfermedades guarda relación con qué tan intenso es el daño en la mucosa. Sin embargo, la diarrea sanguinolenta sigue siendo el síntoma más predominante. Puede estar acompañado de dolor en hipogastrio, fosa ilíaca izquierda y alteración del estado general y anemia si hay un sangrado importante. Existen otras manifestaciones como la artritis, la espondilitis anquilosante, el eritema nodoso, el piedema gangrenoso, la enfermedad hepática y la colangitis esclerosis primaria. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, tenemos los criterios diagnósticos de Lennart-Jones, que básicamente nos reúne cuatro criterios diferentes: criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Entre los criterios clínicos podemos encontrar síntomas o signos como los anteriormente mencionados, que son rectorragia, diarrea crónica, dolor abdominal y algunas de las manifestaciones extraintestinales que ya se mencionaron. Dentro de los criterios radiológicos hay cambios mucosos, como una mucosa granular, las úlceras epiculares o en botón de camisa, que son las clásicas de la enfermedad, e incluso la aparición de pseudopólipos. También hay cambios de calibre dentro del tubo colónico, con un estrechamiento de la luz, un acortamiento del colon y una pérdida de la obstrucción. Dentro de los criterios endoscópicos vamos a encontrar una mucosa eritematosa, granular, edematosa, con exudados, ulceraciones. Puede haber hemorragia al roce o una hemorragia espontánea. También es posible diferenciar pseudopólipos, pólipos y algunas otras afectaciones. Entre los criterios anatomopatológicos pueden ser mayores o menores. Los mayores nos hablan de la inflamación exclusivamente de la mucosa. También puede presentar úlceras superficiales, distorsión de las criptas, microabscesos y entre otras cosas. Los menores ya nos hablan de un infiltrado inflamatorio crónico difuso con un aumento de la vascularización en la mucosa, metaplasia de las células de Paneth, atrofia musculosa e hiperplasia linfoide. En cuanto a otros criterios, podemos usar laboratorios para mirar leucocitosis, un aumento en la velocidad de sedimentación, y es posible también mirar la parte de la anemia ferropénica debido al sangrado importante. La serología no es algo que se practique de base, sin embargo, en algunos pacientes nos puede ayudar a identificar marcadores que ayuden a predecir la respuesta del paciente hacia cierta terapia específica. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta los criterios o el índice de Truelove-Witz. En este caso modificado, pues habían unos criterios antiguos que no se consideraba que llenaban o cubrían toda la parte del diagnóstico del paciente. Entonces, en esta parte de la tabla encontramos las variables que vamos a mirar, como el número de deposiciones, cuánto es la sangre de las deposiciones, cuánto es la hemoglobina del paciente, si es hombre, si es mujer, la albúmina, la temperatura, la taquicardia, los leucocitos y el potasio. Teniendo en cuenta la clasificación que se le da al paciente, se van a obtener diferentes puntos de 1 a 3, y esto nos va a ayudar a realizar una valoración, como en brote leve, brote moderado, brote grave o una enfermedad inactiva. A partir de la clasificación que encontramos en este índice, es posible revisar o mirar los diferentes algoritmos para poder evaluar o tratar al paciente de forma correcta. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad brote grave, ante un brote grave es importante administrar corticoides como la prednisona al paciente y mirar si hay una remisión en los siguientes 3 a 7 días. Si hay una remisión, vamos a hacer un tratamiento de mantenimiento, y si no, vamos a evaluar los factores individuales del paciente para evaluar la terapia con cirugía, ciclosporinas o infliximab. Si existe una remisión con la terapia farmacológica, vamos a de nuevo requerir terapia de mantenimiento, y si no, se evalúa de nuevo la posibilidad de cirugía. En cuanto al brote leve o leve a moderado,
Si esta inflamación es en la parte extensa o izquierda del colon, vamos a dar salicilatos orales y tópicos y revisar si hay una remisión de 1 a 4 semanas. A partir de esto, si hay una remisión, de nuevo vamos a la terapia de mantenimiento y si no, asociamos eh, corticoides orales que tengan acción tópica y volvemos a revisar la remisión del paciente de 1 a 4 semanas. Si no tiene remisión, eh, vamos a requerir prednisolona y si no tiene remisión con corticoides, eh, vamos a hacerlo como tratamiento grave, que es básicamente el algoritmo que expliqué anteriormente. La terapia de mantenimiento ha demostrado ser eficaz con los salicilados y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico podemos verlos en dos categorías. En primer lugar es la indicación de emergencia y en segundo lugar, que es el que estamos usando con estas guías, es la indicación de cirugía electiva. En esta parte encontramos un resumen de lo que viene siendo los algoritmos de tratamiento, donde vemos de nuevo que el tratamiento para la enfermedad moderada severa, como primera línea tenemos los salicilatos, como la mesalamina. En segunda línea podemos llegar a usar los corticosteroides. Para aquellos moderados a severos, usamos también corticoides orales y para los agudos severos tendemos a usar corticoides intravenosos. Por último, existen complicaciones importantes dentro de esta enfermedad, dentro de la colitis ulcerativa, como por ejemplo el megacolon tóxico, que viene siendo la complicación más temible, pues esta presenta diversos síntomas clínicos como deshidratación, fiebre, taquicardia, ausencia de los ruidos abdominales, dolor difuso, signos de peritonitis, entre otras. En los exámenes podemos encontrar leucocitosis, hipolmuminemia. En la radiología se muestra una dilatación del tubo gastrointestinal, más evidente en el colon transverso, cuyo diámetro supera los 6 centímetros y hay una pérdida importante de las austraciones. Eh, no se conoce bien la fisiopatología del megacolon tóxico. Sin embargo, al examen histológico de un colon o de un paciente que tuvo megacolon tóxico, podemos encontrar úlceras extensas y profundas y una inflamación aguda que invade todas las capas musculares, llegando incluso hasta la serosa. Otra de las complicaciones importantes es la perforación, y esta ocurre frecuentemente en el megacolon tóxico teniendo en cuenta la descripción histopatológica que mencioné anteriormente. Sin embargo, esta también puede aparecer sin la existencia de esta. La estenosis también es otra de las complicaciones típicas de la colitis ulcerativa y esta se puede ver a radiología o endoscopia con disminuciones del calibre del tubo colónico. Otras complicaciones puede ser la aparición del cáncer de colon, pseudopólipos, hemorragia masiva o incluso enfermedad perianal. Muchas gracias.